confianza absoluta en las instituciones democráticas. Nadie parece creer en nada. Hay una especie de nihilismo o de cinismo en las opiniones de la mayoría, pero sobre todo en las opiniones de los jóvenes. Un nihilismo o un cinismo que parece decir todos los días todos son corruptos, todos son iguales. He enfrentado en estas semanas como político muchas veces ese rechazo a lo colectivo, ese rechazo a la política, esa idea de que nada es posible, esa idea de que la política simplemente es el mundo de la corrupción o el mundo de las ambiciones desorbitantes que no terminan en nada, el mundo del engaño, el mundo de la traición, donde se reúnen o se congregan los peores elementos de la sociedad. Hacer una apuesta por Colombia, apostar por Colombia significa no resignarse a esa realidad. Significa yo voy a entrar al mundo de lo público, voy a tratar con persistencia de hacer la diferencia, con un estilo de liderazgo que empieza primero por plantear la necesidad de tener conversaciones adultas con los ciudadanos, un estilo de liderazgo que se resiste a prometer lo que no puede cumplirse y que de alguna manera piensa que la demagogia es una forma de corrupción, porque la demagogia no es otra cosa que atentar contra ese bien público fundamental que es la confianza en las instituciones en busca de un interés privado, un interés propio, que es el interés electoral de acumular poder. Cuando uno trata de acumular poder, atentando contra la confianza en las instituciones, está, creo yo, incurriendo en una forma de corrupción. Entonces, hacer una apuesta por Colombia es contrarrestar esa idea de que nada es posible, de que estamos resignados al peor de los mundos. Y es hacerlo con decisión y es hacerlo arriesgando. Es diciendo, yo voy a entrar a lo público, conozco sus peligros, conozco las dificultades, pero no me voy a resignar. Voy a rechazar también la idea de que nuestro país es un fracaso sin atenuantes y sobre todo, hacer una apuesta por Colombia es invitar a la gente a colectivamente construir, lo voy a decir de esta manera, mejores historias. Hacer una apuesta por Colombia, apostar por Colombia significa ser protagonista de la construcción de un propósito colectivo. Hacer una apuesta por Colombia significa decir que nuestro país necesita, desde su liderazgo, construir una visión de futuro distinta, una visión de futuro que congregue, que concite, que acabe con la peor dimensión de la política, que es aquella que nos divide y que profundiza nuestras fracturas sociales. Pero en el fondo, apostar por Colombia es decir, esa crisis de confianza no va a seguir así y vamos a encontrar ámbitos para que los colombianos vuelvan a creer. Hacer una apuesta por Colombia es arriesgarse en lo público, arriesgarse con toda para construir entre todos un país en el que volvamos a creer, con una visión de futuro compartida, con un propósito común. Es enaltecer la política, es llamar a la gente a construir colectivamente. Hola, soy Alejandro Gaviria y hoy quiero hacer una reflexión distinta, una reflexión sobre el desarrollo, lo voy a llamar de esta manera, quizás poco técnica, que es el desarrollo regional. Y esta reflexión sobre el desarrollo está de alguna manera suscitada por una experiencia reciente, por una visita a algunos municipios del sur del Atlántico, por mi interacción con la gente y la forma como esa interacción me fue llevando a entender los problemas de desarrollo económico y social de esta región, que son, creo yo, un paradigma o un ejemplo de los problemas de desarrollo regional en nuestro país, en Colombia. En particular quiero hablarles del municipio de Suana, en el sur del Atlántico. Tuve la oportunidad de visitarlo hace algunas semanas y lo que encontré allí fue una historia que en apariencia es positiva,
Allí hay una nueva sede de la Universidad del Atlántico. Hay unos jardines infantiles con la mejor infraestructura posible, diseñada por arquitectos de talla mundial. Hay un nuevo colegio. Hay infraestructura compartida agrícola. Hay unos tractores y unas volquetas que supuestamente iban a ser usadas para proyectos productivos de toda la comunidad. Hay parques, hay infraestructura urbana, hay una buena sede del hospital público, de la empresa social del Estado. Y uno ve entonces que el Estado, al menos en lo que concierne a la infraestructura, llegó con la universidad, llegó con los jardines, llegó con los parques, llegó con las escuelas y colegios. Hay una buena infraestructura social. Pero uno habla con la gente y comienza a observar, o comienza a escuchar más bien, de manera inmediata, que algo no está bien. Y es que paralelamente a esa buena infraestructura no parecen existir formas de inserción en la economía nacional o global. La gente no tiene empleo, no hay ingresos, no hay actividades económicas que incluyan a la mayoría de la población, y en particular no hay actividades económicas que incluyan a los más jóvenes, que parecen estar desterrados de cualquier forma de esperanza. Entonces hay una especie de paradoja o contradicción, y es una muy buena infraestructura pública en colegios, escuelas, hospitales, parques y demás, pero no hay formas sostenibles de inclusión económica para la mayoría de la población. Y cuando uno comienza a hablar con la gente y dice, bueno, ¿y cuáles son las alternativas? Hay 3 alternativas que salen siempre. Las actividades agroindustriales o agrícolas. Dicen, hay una gran crisis en el sector agrícola. El turismo también aparece como una alternativa posible, no desarrollada, pero como posible. Y las industrias culturales, incluidas las artesanías. La cultura, el turismo y la agricultura son como las 3 actividades posibles que comienzan a ser, o que son percibidas por la población como alternativas de desarrollo. El problema es que esas 3 historias no están consolidadas, y no hay una visión del Estado de cómo puede ayudar a construir o a desatar en la agricultura, en el turismo y en la cultura actividades productivas. Cómo puede empezar a generar desarrollo, para volver al título original de este podcast. Si vamos a hablar de turismo, nadie está pensando, por ejemplo, en cómo vamos a educar a los jóvenes para ser guías bilingües. Si vamos a hablar de cultura o de artesanía, no estamos pensando en cómo se va a hacer, por ejemplo, el comercio electrónico. Si estamos pensando en agricultura, nadie está pensando en cuál va a ser el programa de asistencia técnica para los campesinos de la región. El Estado se olvidó del desarrollo económico y parece ocuparse plenamente del tema de la infraestructura social. Colombia vivió una bonanza de recursos fiscales. Esa bonanza de recursos fiscales, en mi opinión, se desperdició, porque dejamos de lado las historias de desarrollo y nos ocupamos simplemente de la infraestructura social. Construir desarrollo en Colombia, trabajar con la gente para que estas historias y otras historias, pero en particular estas historias, la de la agricultura, la del turismo y la de las industrias culturales, sean una realidad. Que el Estado entienda cuáles son las demandas sociales, cuáles son los bienes públicos y semipúblicos en los que debe concentrarse, es fundamental. Porque si no, tendremos infraestructuras públicas muy bonitas, pero municipios, lugares y pueblos de Colombia donde todo el mundo quiere irse a otro lado porque no encuentra ocupaciones relevantes, y el problema del empleo seguirá siendo la preocupación fundamental de la población. Esta es una invitación a retomar la agenda del desarrollo, que no es otra cosa, son las inversiones estructurales del Estado en resolver los cuellos de botella que han evitado que la agricultura, que la cultura, que el turismo, que muchas de estas historias sean realidad en buena parte de Colombia. ¿Cómo te fue? Listo, bien, ahí se...